tardes. Estamos hoy empezando nuestro programa de La Letra Absuelta. Hoy regresamos aquí a este bello lugar, a esta sede de la Facultad de Química, que es el antiguo Colegio de Ciencias Químicas, fundado en 1906 y que tiene una larga trayectoria, y aparte pues es un lugar bellísimo, es un lugar que es amplio, tiene salones enormes, está en medio de la ciudad, y es de repente impresionante encontrarnos con estos espacios, ¿no? Que los vemos aquí en medio de la urbe, en medio de las calles, en medio del ruido y todo ello, no sabemos la belleza que hay hacia adentro. Entonces hoy decidimos estar aquí en este lugar porque, bueno, pues porque vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la historia de la ciencia, que más bien sería un poco el recorrido sobre esos grandes avances científicos que ha habido en la humanidad y que nos han traído hasta este punto donde podamos estar transmitiendo con 2 labs y un celular, llevándoles, por ejemplo, hasta la comodidad de donde estén ustedes, su mismo celular, a su casa, donde sea. Entonces, estas maravillas, pues también tenemos que ver cómo llegamos a este momento de la evolución del conocimiento científico. Entonces, vamos a hacer un recorrido con algunos puntos claves desde la antigüedad. Vamos a pasar también por algunas culturas con sus aportaciones científicas, o que hoy consideramos científicas. Más importante, luego pasaríamos a revisar también lo que sucedió en la Edad Media, que veremos, contrariamente a lo que pensamos, es una etapa muy brillante, es una etapa muy rica del conocimiento científico. Y entonces también revisaríamos la modernidad con las revoluciones científicas, donde se dio prácticamente el gran desarrollo y ya el conocimiento del método científico como lo vamos a ir conociendo a la fecha. Luego llegaríamos a la Ilustración, veríamos cómo se desarrolló durante la Ilustración la ciencia, cómo tomó esta lucha contra la fe, e impuso la razón, e impuso también una metodología con el positivismo. Y después ya llegaríamos a los desarrollos contemporáneos, es decir, de la revolución industrial hacia nuestros días, es decir, cómo nos ha afectado, cómo se ha desarrollado la ciencia y cómo ha ido evolucionando esta misma, con sus metodologías, sus formas, en este caso, sus científicos y sus horizontes de comprensión, en fin, todo ello. Entonces, pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a empezar, hay que entender qué es esto de la historia de la ciencia. Cuando hablamos de historia de la ciencia, no hablamos necesariamente de un desarrollo de corte cronológico, es decir, no estamos hablando de hechos que van de uno a otro, y no. ¿Por qué? Pues porque finalmente la cuestión con los descubrimientos, con la ciencia, ha ido dándose de maneras muy diferentes, es decir, no es lineal. Ha habido sociedades que han desarrollado metodologías o descubrimientos o inventos o visiones contrariamente a las de otras sociedades, o se han ido transculturizando estas al mismo tiempo. Entonces, no, cuando hablemos de la historia de la ciencia, no estamos hablando entonces de esta cuestión cronológica, sino más bien vamos a describir conjeturas y refutaciones, teorías, conceptos, métodos. A eso se refiere. Entonces, es más bien una narrativa muy historiográfica que va a describir este desarrollo de transformación y evolución de la acción cognitiva humana. A eso nos referimos con la historia de la ciencia. Y en este caso, cuando nosotros vemos el conocimiento científico hasta la fecha, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que al mismo tiempo que se da esta evolución de la ciencia, vamos viendo también que surgen siempre un pensamiento que se va a oponer a estas nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas leyes, todo ello. Y entonces siempre nos vamos a confrontar en la ciencia, siempre va a tener ahí sus detractores, siempre va a tener su lado de oposición, no tan sencillo, pero esto no necesariamente es
en detrimento del conocimiento científico. Al contrario, esto muchas veces ha hecho que el conocimiento y la ciencia evolucionen, sus métodos se perfeccionen, crezcan, y entonces vamos viendo que el desarrollo de la ciencia se va dando también en estas situaciones de ida y regreso, o sea, va yendo y va viniendo. Entonces, obviamente, cuando tenemos la ciencia así, pues nos damos cuenta que, pues sí, finalmente la ciencia va avanzando. Y más bien es un desarrollo cognitivo, ¿no? Específico, y no es tanto una cuestión de que vayamos a revelar procedimientos, conocimientos, cosas. No, no, no. En ese sentido, la historia de la ciencia va muchísimo más allá de ello. Entonces, vamos a tener que nosotros, la ciencia, ¿no? El comienzo histórico de la ciencia, se va a dar, en este caso, en un momento atemporal, es decir, no conserva una temporalidad como nosotros la veríamos, aunque para fines de divulgación lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ir englobando por épocas, por etapas, algunos de estos avances. Pero no hay que confundirnos con este desarrollo de los momentos científicos con la cuestión de la que es en realidad la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que la ciencia surge a partir de esta división social del trabajo, ¿no? Del trabajo manual, del trabajo intelectual, y se volvió una actividad, en este caso, una actividad cognitiva. Y donde, pues obviamente al estar así, pues vamos a ir haciendo que se generen diferentes disciplinas, géneros, trabajos, acumulación de conocimientos, en fin. Entonces, cuando nosotros hablamos de los científicos, usualmente hablamos de los científicos en un sentido un poco como lo hemos desarrollado digamos, en la más media, ¿no? Vemos al científico con los pelos parados, ¿no? Con la bata, en su laboratorio, ese asunto. Y no, necesariamente no. El científico va más allá de ello, ¿no? El científico va muchísimo más de esto. A ver, no necesariamente es un científico loco que trabaja en su laboratorio. No, ahora lo vemos que trabaja a partir de lo que trabaja con sus colegas, cómo se comunica con ellos, cómo transmite su conocimiento, pues prácticamente en sociedades científicas especializadas, hay congresos mundiales, congresos nacionales, estatales. Entonces, no, el conocimiento científico no es un conocimiento que se dé en ese sentido en la soledad o en la locura. Va muchísimo más allá de ello. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros cuando vemos el conocimiento que hemos generado de la ciencia, tenemos que entender que desde la antigüedad parte esta idea de saber el origen y las causas de lo que está pasando, las manifestaciones que desarrollaban y que veían los hombres a su alrededor, es decir, qué pasaba con estos hombres, qué sucedía, qué veían, por ejemplo, los hombres de hace 1.000.000 de años, de hace 500.000, de hace 10.000, ¿no? Que no tenían esta comprensión de los conocimientos como los tenemos ahora. Y a nosotros todavía incluso nos pasa esta situación de tener el asombro, aunque cada vez es menos, pero cada vez nos sorprendemos menos de los fenómenos, pero obviamente, imagínense eso potenciado hace 10.000, 20.000, 100.000 años. Entonces, sí, desde la antigüedad pues han surgido algunas manifestaciones para explicar esas causas. Y podríamos decir que no son necesariamente científicas, pero sí ya demuestran una inquietud de poder explicar a partir de eventos los sucesos. Aunque muchísimas veces pasó que estos sucesos se dieron en explicaciones más de corte filosófico, teológico, espiritual, en estado animista, y así comenzamos. Pero eso fue un gran inicio, y entonces no podemos desperdiciar también esa situación, ¿no?
Entonces, una de las primeras manifestaciones que tuvimos y que encontramos ahora de corte científico o precientífico, pues se dieron en Egipto, en Babilonia, en la India y en China. Y entonces, bueno, vamos a revisar un poco lo que aportaron estas sociedades y vuelvo a repetir, son totalmente a destiempo, es decir, no llevan un orden cronológico, sino que van en un momento dado, van relacionándose, pero no en orden cronológico. Entonces, cuando pasamos revisemos un poco lo que pasaba en Fenicia, ¿no? En Mesopotamia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mesopotamia, nosotros hablamos de una sociedad que tuvo una pluralidad de civilizaciones, fueron los acadios, fueron los asirios, fueron los persas, en fin, y cada una de estas sociedades fue generando conocimiento que era muy práctico, y era un conocimiento que derivaba de la cuestión tanto de la agricultura, de las guerras, de la alimentación. Entonces tenían que buscar todas estas formas para ellos poder básicamente poder sobrevivir y poder avanzar en su proceso de civilización. Entonces, obviamente estas culturas, cada una de ellas, fue generando al mismo tiempo sus propios descubrimientos, sus propios conocimientos, y eso hizo pues, que básicamente llegáramos a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Oriente, lo que conocemos como Oriente Próximo, es decir, donde está hoy Irán, Irak y todo, tenemos, pues sí, todo este conocimiento de las matemáticas en un desarrollo para generar sus pirámides, su lengua, en este caso, tenían conocimientos cuantitativos, numéricos, y tenían un desarrollo casi pitagórico para poder, de desconocimiento numérico, para poder ir desarrollando las estructuras, sus ciudades, sus drenajes, sus épocas de siembra. Entonces ahí la astronomía y las matemáticas vamos a ver que están muy asociadas a todas estas culturas. Cuando revisamos la parte de Egipto, ¿no? Cuando pasamos a Egipto, ahí nos damos cuenta que va a ser una gran influencia después para los filósofos y los conocedores, en este caso griegos, como Pitágoras, que cuando fueron a visitar las pirámides se dieron cuenta del desarrollo que tenía el matemático para poder haber logrado las proezas que hicieron. Y no nada más era el logro, la proeza académica, porque pues no había como tal, sino la proeza de la acumulación del conocimiento para lograr eso, y cómo lo fueron pasando de generación en generación, fueron yendo una tras otra, y cuando Pitágoras llega a Egipto y ve las pirámides, entonces le inspiran nuevas formas, nuevas maneras de definir incluso sus propios cálculos. Entonces, sí, los egipcios pues no nada más son pirámides y todo ello, sino también son las tumbas, son los caminos, es el riego, es la agricultura. Para todo ello, su conocimiento matemático les va a servir. Pero también el desarrollo de la medicina, de las hierbas que tomaban, por ejemplo, para poder desarrollar medicamentos, para poder desarrollar algunas recetas, en fin. Entonces, obviamente, fueron creciendo muchísimo su conocimiento, y un conocimiento, por la siguiente favor, que va a ir pasando de una generación en generación, y lo van a transmitir a través de los griegos y también pues, de los romanos. Pero si vemos a los chinos también desarrollaron en su momento, en esta cultura imperial china, también desarrollaron sus grandes momentos científicos, en este caso, que pues ahora cuando los vemos, parecieran tan comunes, pareciera que siempre han estado ahí. Por ejemplo, el papel, la pólvora, ¿no? La cuestión de la imprenta, no sé, estas cosas han pasado ya tan desapercibidas para nosotros que ahora lo vemos tan común, que sí, de repente pues no nos damos cuenta que también hubo un desarrollo en la parte de la tecnología, de la astronomía, que estaba basada en símbolos. También esta cuestión de cómo poder en un territorio tan grande
poder llevar una contabilidad, desarrollaron el ábaco, el reloj de sombra, por ejemplo, hay un registro de máquinas voladoras que fueron desarrollando linternas celestes, los cometas, que hoy son los que conocemos como papalotes. Entonces, estos conocimientos y esta parte fue llegando poco a poco a través de la comunicación que tuvieron con Europa, con, pues sí, con Marco Polo, pero también con esta llegada de la ruta de la seda, y entonces se fueron transmitiendo conocimientos, y los conocimientos iban y venían, y entonces fueron traspasándose y fue aculturizándose, en este caso, estas diferentes sociedades tan diferentes entre sí, pero fueron dándose, en este caso, el conocimiento fue dándose uno por otro. Ajá. Entonces, los chinos, junto con la cultura india o la cultura hindú, pues bueno, también llegaron al desarrollo, por ejemplo, numérico del cero, ¿no? Muchos le atribuyen a los mayas el descubrimiento del cero. No, los hindúes ya tenían el cero, también lo trabajaban. Y vamos a regresar a Europa, vamos a regresar a Grecia. Entonces, cuando regresamos a Grecia, ahí hay que tener una idea de cómo estas culturas iban y venían. Entonces, sobre todo el Mediterráneo, que nos cuenta Brudel, en este caso, el Mediterráneo se va a convertir en el caldo de comunicación de los conocimientos, porque van a ir y venir, van a ir los griegos a Egipto, van a ir a Alejandría, van a ir a Iberia, van a ir a las costas africanas, y con los árabes van a ir a la India, a China, pero entonces todo ese conocimiento los griegos lo empiezan a agarrar. Y entonces aquí la ciencia, o lo que nosotros vamos a conocer como ciencia después, en la Grecia tiene un momento específico grande. ¿Por qué? Porque en Grecia los filósofos van a distinguir dos situaciones. Por un lado van a distinguir la situación de la parte teológica, y por otra parte la parte de un pensamiento más elaborado que va más allá de la ánima. Entonces, por ejemplo, hay unos filósofos, por ejemplo, que van a concebir que sí, son los dioses los que construyen el mundo, ¿no? Zeus, Júpiter y todo ello. Pero ello da una explicación de corte anímico. Pero otros filósofos, como Tales de Mileto, en este caso Anaxímenes, ¿no? En este Heráclito, van a empezar a asociar la creación y las cosas con la naturaleza, es decir, con el aire, con el fuego, con el agua, ¿no? Después van a venir algunos más complicados que van a confirmarnos, por ejemplo, que el átomo, el éter, el neúmeno, en fin, una cantidad de elementos ya de corte más abstracto, ¿no? Que pasan de una opción concreta material a lo abstracto, y entonces la parte de la filosofía también va a ser una gran fuente y un gran puente constructor para después la ciencia con Descartes. Y entonces, obviamente, los griegos van a ir aportando esto, y vamos a tener, por ejemplo, una de las grandes aportaciones que tenemos ahora y que son el sufrimiento de los chicos, es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, Pitágoras, cuando hace su famoso teorema, que es estos cuadros del h cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, que después se va a constituir en todo un elemento para lo que se llama el teorema de Fermat. Vamos a ver que con este pequeño descubrimiento de Pitágoras, el conocimiento científico empieza a crecer de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque ya hay una metodología. Entonces, las matemáticas empiezan a construir una nueva metodología de ir buscando soluciones, no necesariamente lineales, sino que ya van en la parte geométrica, espacial, y entonces empiezan a generar una nueva visión, una nueva dinámica de hacia dónde van a ir las matemáticas, y entonces la geometría, la aritmética y posteriormente el álgebra con la influencia árabe, pues van a generar ahora la base de cualquier científico que quiera hacerlo, ¿no? Es decir, tener el conocimiento matemático. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el Ptolomeo, ¿no? Es decir, el espíritu ptolomeico, que también es uno de estos grandes desarrolladores
de conocimiento en la Grecia que va a durar 2000 años su visión. Es decir, esta visión de que la Tierra es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de ella. Entonces, esta concepción ptolomeica va a ser la que durante la Edad Media permee durante los griegos y que va a ser hasta que llegue Copérnico, Kepler, Galileo, los que refuten esta idea y cambien la concepción a la concepción, en este caso que hoy tenemos, que es la copernicana. Entonces, Ptolomeo obviamente también va a desarrollar metodología, va a tener su conocimiento, va a estar influenciado por los conocimientos que obtiene en la Biblioteca de Alejandría, y entonces obviamente pues sí, vemos que ya hay un avance y un afán de conocimiento. Pero obviamente en la siguiente diapositiva nosotros lo que vemos es a los griegos cómo aportaron también al conocimiento tanto de la física como de la química y de la medicina. Es decir, los griegos no nada más desarrollaron esta cuestión de la matemática, fueron más allá. Entonces, en la física, Aristóteles, por ejemplo, va a generar una serie de discursos, una serie de tratados, donde trata de explicarse el mundo a partir de lo que él va concibiendo del movimiento circular, el movimiento lineal, de las fuerzas. No hay que olvidar a Arquímedes, el famoso también que era filósofo, que descubre este principio del agua, de la salida, y que ahora es básico para la cuestión de las medidas de pesas, de volumen y todo este asunto. Entonces, obviamente, sí, vamos a ver que los griegos van a tener un conocimiento, van a apostarnos una narrativa donde vamos a ver, por ejemplo, conceptos como el vacío. Por ejemplo, se empiezan a plantear el vacío donde no hay absolutamente nada y donde ahora utilizamos el vacío, por ejemplo, para hacer algunas pruebas, para alimentos, para congelar algunas cosas, para probar algunos materiales. También de estos griegos, esta concepción del éter, ¿no? Que todos los puntos están llenos de materia, esta teoría que está tan cercana a lo que hoy conocemos como la materia oscura del universo, la teoría del continuo, es decir, que los átomos que pensaban existían, de Demócrito, que pensaban que estaban los átomos y que estos átomos a su vez eran esféricos y giraban y que había un vacío entre ellos. Otro elemento que heredamos de los griegos es este concepto de la quintesencia, es decir, la quintesencia es como todo lo que no está formado de materia, está formado de algo que está más allá de la materia terrenal, es decir, de lo abstracto. Esta palabra del cosmos, el cosmos incorruptible, donde el sol, las esferas que generan música, y entonces esta situación de tener un cosmos totalmente coordinado, esta situación que ahora buscamos en elementos como la teoría unificada, ¿no? De Stephen Hawking, que, por ejemplo, toma ahí uno de sus elementos para ver. También la cuestión del tiempo, ¿no? Los griegos nos van a heredar el concepto del tiempo, el tiempo como ya lo vamos a empezar a concebir nosotros y que después Kant le va a dar otra mano de gato, pero básicamente esta cuestión del tiempo relacionado sobre todo al espacio y al movimiento, no un tiempo lineal incluso, entonces tenía muy avanzada. Muy bien, ahora, después los mismos griegos en la parte de la medicina, pues como vemos en la siguiente diapositiva, vemos que los griegos también con Hipócrates tuvieron este gran conocimiento, este conocimiento de la ciencia. Entonces ahí vemos a los científicos, bueno, haciendo un tipo de operación, algunas representaciones de los griegos. Entonces no hay que olvidar que Hipócrates es como lo vimos en alguna presentación, es este generador de conocimiento hacia más allá de que la enfermedad sea un castigo de los dioses, sino que la enfermedad se puede curar, pero aparte que la enfermedad se puede prevenir. Entonces, obviamente Hipócrates va a ser también un generador de ciencia como la vamos a ir conociendo después. Entonces, obviamente la medicina pues, sí da un salto bastante grande. Pero los romanos, seguimos con los romanos. Muy bien, los romanos lo que hicieron
fue tomar básicamente de cada sociedad que iban ellos conquistando, porque hay que recordar algo muy importante con los romanos. O sea, los romanos conquistaban las tierras, pero no las destruían como tal. Es decir, los romanos se quedaban con la tierra, con los bienes, pero dejaban que las costumbres, los conocimientos, las lenguas, las creencias siguieran. Entonces no había una persecución. Entonces lo que hacen los griegos es adoptar todo el conocimiento de estas sociedades que van a ir conquistando, lo van a ir, en este caso, proyectando a sus propias necesidades de expansión, a la guerra, a la alimentación, van a generar puentes, van a generar ciudades, acueductos, en la parte bélica, es decir, van a utilizar el conocimiento acumulado durante ya cientos y miles de años, ellos lo van a ocupar en una cuestión meramente práctica, y eso va a ser el gran avance de los griegos, de llevar el conocimiento de lo que en este momento tenían acumulado, llevarlo a la cuestión pragmática. Muy bien, y luego vamos a entrar aquí en este momento donde los romanos caen en decadencia y inicia el periodo que nosotros conocemos como Edad Media. Y entonces la ciencia que nosotros visualizamos de la Edad Media la tenemos muy distorsionada, es decir, tenemos un conocimiento muy distorsionado de lo que es la cuestión medieval en el sentido de las aportaciones que tuvo en el conocimiento. La Edad Media en realidad fue una etapa muy brillante de conocimiento. El problema es que no tenía la gran difusión que se tuvo después. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba delegado a sectores como la iglesia, los monasterios, en fin, y entonces el conocimiento que se consideraba que atentaba contra la creencia divina, pues era ocultado, era en este caso no difundido, pero no era en este caso no se atentaba a su destrucción. Esa es la gran diferencia y que hemos siempre pensado, que se destruía el conocimiento. No había esa situación. El conocimiento quedaba acumulado en las bibliotecas, en los escribanos, ¿no? En los códices, ahí. Y después cuando nosotros los hemos descubierto que tenían un conocimiento más amplio del que nosotros pensábamos que tenían, en este caso, estas sociedades medievales. Entonces sí, también ellos querían encontrar, digamos, si tenían la parte de la religión, del Dios como tal, pero también querían conocer qué había más allá. Siempre había una curiosidad de algunos que querían ver más allá, qué había más allá de Dios. Entonces, en la siguiente vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos que las culturas, en este caso, fueron aportando conocimiento diferente. Y entonces la Iglesia Católica lo que iba haciendo con ese conocimiento es, por un lado, utilizarlo como una fuerza intelectual para, sí, para poder de ellos tener más poder, pero al mismo tiempo poder distorsionarlo en alguna manera. Y entonces, obviamente, en el monasterio había gente bastante culta, pero fuera del monasterio no. Porque en el monasterio, fuera del monasterio, se alentaba la superstición, el miedo, la superchería, la creencia, por eso vendrían después las brujas y todo ello. Pero dentro del monasterio era conocimiento. Y entonces con las cruzadas y todas estas invasiones que tuvieron, se llegaron a recopilar en este caso conocimiento de los pueblos árabes, por ejemplo, de la India, y fueron traducidos. Y entonces esas traducciones después tenían conocimiento que se pensaba perdido, como textos de Aristóteles, de los griegos, en fin, de cultura de los mismos egipcios traducidos, pasados por los griegos, en fin. Entonces, todos estos movimientos de ir y venir fueron acumulando también otra vez conocimiento. No lo dejaron fuera. Y entonces tan no lo dejaron fuera y tan hubo conocimiento que hacia 1550 se comenzaron a formar las primeras universidades. Y entonces estas universidades que se les va a conocer posteriormente como universidades burguesas, porque empezaba a surgir esta nueva clase social, que es la burguesía, pero las universidades, en este caso la de Bolonia, que es la primera universidad, donde curiosamente enseñaba Umberto Eco, y a Umberto Eco lo conocemos por el libro este de El nombre de la rosa, donde hace
toda una relatoría de cómo el conocimiento era acumulado en esta biblioteca y cómo las sociedades se peleaban entre ellos y si había un miedo hacia Dios o si había el conocimiento empírico ya incipiente confrontado hacia esas creencias. Entonces las universidades, el nombre lo dice, tienen el conocimiento universal del mundo conocido hasta en ese entonces, ¿no? Es decir, lo que era Europa, lo que era la parte de África y lo que se tenía de China. Y entonces en las universidades se iba acumulando ese conocimiento por los escribanos, se enseñaba para que se pudiera transmitir posteriormente. Entonces sí había una situación por ejemplo, de conflicto entre la iglesia y los papas y los reyes y los emperadores con la universidad. Es decir, ¿quién dominaba las universidades? ¿A quién le hacían caso? Todas las universidades, lo vemos ahora, son puntos de encuentro, puntos de difusión, puntos de creación de conocimiento que lograron liberarse, muchas de ellas, de ese estigma de que el poder en turno lo dominara. Es decir, las universidades se convirtieron en instituciones libres de conocimiento y que aportaron y que básicamente son los motores. Lo vemos ahora con la cuestión de esta pandemia que tenemos, que la Universidad de Oxford, junto con una empresa, pues son las encargadas de tener esta vacuna que va en gran progreso, ¿no? La vacuna de Oxford. Muy bien, en la siguiente diapositiva vemos que, pues, cómo se iba acumulando el conocimiento intelectual de las universidades. Y entonces en este códex Abanicus que tenemos aquí, lo vemos, está muy conservado, ahí se iban, pues, obviamente poniendo en miniaturas los conocimientos, pero también las teorías que ya empezaban a emergir, sobre todo esta de John Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que van a empezar a son los padres del empirismo, es decir, a promover esta idea de que el conocimiento no nada más es una creencia de fe, sino que también se pueda comprobar, se pueda ir más allá de él. Entonces, en estos libros, como el que vemos aquí, es donde podemos ver estos principios ya de ir rompiendo la ciencia, ir rompiendo la ciencia de la fe, ¿no? Como teníamos. Y entonces se empezaron a hacer órdenes donde tenemos ahí a los franciscanos discutiendo entre sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tenían una cuestión muy interesante. Ellos discutían entre ellos la parte de cómo poder llevar este conocimiento, pero al mismo tiempo que tenían esto del conocimiento, discutían acerca de si las ropas de Cristo le pertenecían o no, ¿no? Para justificar, en este caso, la pobreza y la lucha contra esta sociedad enriquecida, esta sociedad católica enriquecida. Entonces, uno de estos grandes franciscanos, Grossetes, es uno de los que va a ser un gran impulso porque esta orden, la orden franciscana de Oxford, también está la orden franciscana de París, vayan y hagan conocimiento, que experimenten. Y entonces hay un brote de las matemáticas otra vez y se empiezan a plantear elementos como la observación, la hipótesis, la experimentación, la verificación, conceptos que después nosotros cuando estudiamos en la secundaria nos enseñan que ese es el método científico, ¿no? Los 4 o 5 puntos del método científico. Entonces esta cuestión tan primaria comienza en esta época, al finales de la Edad Media. Y después pasamos, y que también llegó el conocimiento árabe, el conocimiento que venía del Islam, y entonces tenemos a este Baldor ahí, ¿no? Que este no es Baldor, todo el mundo piensa que este es Baldor, más bien este es Al-Khwarizmi. Entonces, Baldor es un escritor cubano que escribió, en este caso, el libro de álgebra, ¿no? Pero esta imagen la quise poner aquí porque es súper representativa de lo que es el conocimiento árabe, de los conocimientos que nos generaron los árabes. Entonces, obviamente, el álgebra, pues sí, va a ser una estructura totalmente diferente de cómo utilizar las matemáticas, cómo poder resolver problemas, no necesariamente con la pura aritmética, sino empezar a generar valores como incógnitas, variables, literales, ¿no? Exponentes, raíces, y empezar a generar un conocimiento
que puede solucionar problemas complejísimos a partir de una metodología. Entonces, sí, esta cuestión del álgebra que nosotros vamos a tener va a ser llevada a la astronomía, va a ser llevada a la medicina, va a ser llevada, en este caso, también a la ingeniería, a la guerra también, y hoy, obviamente, si los árabes no hubieran introducido el álgebra, pues imagínense lo que hubiera hecho Newton, ¿no? En este caso, los conocimientos de Newton no hubieran alcanzado digamos, el soporte que tienen o que tuvieron en su momento dado sin este conocimiento del álgebra primero. Entonces, obviamente, sí, la introducción del álgebra a Europa fue a partir de los monasterios y a partir de esta influencia, y hoy es indispensable para cualquiera que quiera estudiar también ciencia, pues saber álgebra y tener conocimiento. Pero después llegamos al Renacimiento. Y entonces ahí en el Renacimiento vamos a ver cómo también la parte del medieval, la parte del conocimiento que está en el monasterio, tiene que salir de ahí, ¿no? Comienza a salir de ahí, comienza a generarse conocimiento en las universidades y va a haber también una incipiente clase burguesa que también va a comenzar a aprovechar los conocimientos generados en la universidad. Por eso, este debate que tenemos en estos años acerca de que si la universidad, para quién trabaja, la universidad trabaja para la sociedad o puede también hacer colaboraciones con la iniciativa privada, pues lo vemos desde esta época donde las universidades comenzaron a aportar conocimiento junto con mercaderes, junto con, en este caso, arquitectos, con gente, en este caso, comerciantes, burgueses, que ya comenzaban a generar esta nueva sociedad más allá del feudalismo, comenzaron a colaborar con eso. Entonces, este conocimiento, por ejemplo, se va a ir dispersando y vamos a tener a personas que si bien nunca estuvieron en una universidad, pues sí, obviamente generaron conocimiento por el cual ellos vivían, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, pues no nada más fue pintor, también fue matemático, inventor, ¿no? Diseñó armas de guerra, utilizó el conocimiento científico que tenía en su momento, ¿no? Para poder generar su propia obra y vivir de ella. Entonces, ahí hay que olvidarnos de esta transición entre lo medieval y lo moderno, de conceptos como que eran bárbaros o ignorantes, o oscuros, o que la Edad Media fue la noche de los 1000 años, o sombrío. No, porque vemos que efectivamente ese conocimiento, ¿no?, estuvo ahí y va a ir comenzando a ir saliendo poco a poco. Entonces, después de aquí del hombre de Petruvio, vemos que otro gran conocimiento, otro gran aporte a la ciencia va a ser la imprenta. Y la imprenta de Gutenberg obviamente va a ser que el conocimiento de la ciencia que se empieza a generar ya empiece a encontrar difusión. Ya no se va a quedar solamente en esta cuestión, como lo veíamos al principio, de que se quedaba en los monasterios, ahí, sino empieza a encontrar difusión. Es decir, no podemos pensar en las revoluciones científicas o los movimientos políticos o el ascenso de la burguesía al poder, sacar a los feudos, sacar a la iglesia, a los reyes, sin la imprenta. Sí, la imprenta le dio un gran impulso porque es un poco análogo a lo que vemos hoy, por ejemplo, con los celulares. Es decir, hay una gran cantidad de conocimiento que hoy tenemos y que se da a partir de esta difusión masiva que podemos tener en un instante, podemos tener en un video de YouTube, en Facebook, o como lo vemos ahora. Imagínense, la imprenta fue análogo a ese momento, ¿no? Entonces distribuyó conocimiento que no lo había, lo empezó a distribuir y empezó a generarse una nueva etapa. Y esta nueva etapa, la siguiente, por favor, vamos a ver que va a ser la revolución científica. Y la revolución científica no es un proceso de años, va a ser un proceso que va a llevarse por lo menos un siglo. Y la revolución científica comienza justo en estos siglos, por ahí del 1600, y va a durar hasta entrados ya los 1800. Y esta revolución científica es cuando ya la ciencia comienza a tomar su camino propio. Primero va a tener una ruptura con la filosofía, es decir,
Descartes, cuando hace esta cuestión de la duda metódica, esto de pienso, dudo y si dudo existo, cuando hace ese esa pequeña frase, abre las puertas para que entonces el conocimiento científico empiece a generar su propia ruta, es decir, su propia metodología, esta cuestión de la observación, el horizonte de comprensión, hipótesis, investigación, planeación y todos los pasos que tiene el método científico, se abren camino ya propio a partir de ahí. Y el conocimiento filosófico va a tomar otra ruta. Entonces, filosofía y ciencia se dividen y cada una ya va a agarrar su propio camino. Esta es la gran aportación de esta revolución científica, de esta primera gran revolución científica. Y obviamente el soporte que va a hacer es que ya los científicos ya no van a tener que estar escondiéndose como lo antes. Si bien tenemos esta cuestión de que Galileo fue perseguido, que Copérnico fue perseguido y que la iglesia tenía mucho poder y podía también seguir persiguiendo, pues no, la misma ciencia fue encontrando los caminos de evadir estas especies de censura, esta especie de persecución, fue encontrando sus propios caminos. ¿A partir de cómo? A partir de los libros, de publicarse, a partir de reuniones de las sociedades científicas, empezaron a ir creciendo. Entonces, obviamente, las revoluciones científicas se le va a conocer a esta época también por este libro de Copérnico, de las revoluciones de las órbitas celestes. Entonces, cuando hablamos de revoluciones, hablamos de, por ejemplo, ahora que se usa mucho esa palabra, hablamos del giro, ¿no? Hablamos del giro. Una revolución es un giro. Y entonces el número de giros es el número de revoluciones. Y entonces Copérnico rompe con la teoría de Ptolomeo y sitúa a la Tierra no en el centro del universo, la sitúa fuera, sino girando alrededor del Sol. Y entonces este paso de quitar a la Tierra como centro es todo prácticamente es un rompimiento, quitar el dogma, ¿no? Que en este momento venía siendo con la Iglesia Católica. Entonces se rompe el dogma y va a crearse una nueva forma de ver. ¿Por qué? Porque Dios, y al mismo tiempo Dios sale de la esfera, llega el humanismo, y el humanismo sitúa al hombre en el centro de la esfera. Ya no es Dios. Y entonces tampoco ya la Tierra, es el Sol. Y también va a venir esta cuestión de los descubrimientos geográficos. Por ejemplo, se descubre América. Magallanes le da la vuelta al mundo por esta necesidad de nuevas tierras. Y entonces cae el mito de la Tierra plana. Y entonces, obviamente, todo este proceso revolucionario de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, nuevos inventos, obviamente van a ir generando cada vez más interés y que los científicos empiecen a tener personalidad propia. Entonces, Kepler después va a rebatir a Copérnico y va a decir que efectivamente el giro pero es elíptico. Y luego va a llegar Galileo y lo va a comprobar con el telescopio. Y luego va a llegar Newton, ¿no? Y nos va a decir, Newton, la ley esta de la gravitación universal, ojo, una ley que rige al universo conocido, él la dicta sin haber salido jamás de su pueblo, ¿no? Del pueblo inglés donde vivía. Y luego va a llegar Leibniz con la parte del cálculo infinitesimal, y en fin, entonces, obviamente, el conocimiento científico en esta época se expande. Entonces, estamos hablando de este periodo entre 1600, 1800, donde hay un gran avance en las ciencias. Y obviamente, es obvio, esto va a traer que surjan nuevas expresiones, ¿no? Estas nuevas expresiones ya se van a dar, en este caso, con innovaciones en las metodologías. Por ejemplo, va a llegar Guillermo Harvey y nos va a decir cómo circula la sangre, ¿no? Pensamos que la sangre estaba ahí, ¿no? Puesta, va a llegar Harvey y nos va a decir que la sangre en realidad circula dentro del cuerpo, y van a llegar algunos otros científicos, ¿no? Que nos van a decir, en este caso, que cómo podemos admirar el universo. Es decir, con el telescopio, con las matemáticas, ¿no? Con la física, en la química van a empezar la cuestión de pasar de la alquimia, esta mística,
pasar ya a un proceso de empezar a clasificar los elementos. Es decir, no nada más ya vamos a utilizar la química como un proceso de convertir todo en oro o la búsqueda de la juventud eterna. No, no, no. Sino ahora la química va a ir derivando poco a poco, este procedimiento químico va a pasar a ser parte de la situación de buscar medicamentos, pero también buscar aleaciones, buscar nuevos materiales y clasificación de elementos. Y entonces, un poco ya acercándonos al siglo XVIII, ¿no? Vamos a tener la cuestión de la ilustración. Entonces, no hay que perder de vista que la ilustración es un proceso también revolucionario, donde el poder va a ser tomado por la clase burguesa, va a ser tomado por ellos para, obviamente, que ya no soltarlo, ¿no? Hasta la fecha, pues tenemos a la clase burguesa con el poder, el control. Hoy lo conocemos como capitalismo, pero bueno, en ese momento era la clase burguesa como sonaba. Entonces la burguesía utiliza la ilustración para tomar el poder y entonces utiliza recursos, metodologías, recursa formas y entonces obviamente su gran bandera, la gran bandera del conocimiento de la ilustración es la razón. Y entonces la razón va a empezar a pelear contra la parte de la fe, ¿no? Que estaba todavía muy incrustada. Hay que pensar que la gran mayoría de la sociedad, casi más del 90% de la sociedad, era analfabeta, no tenía un conocimiento, no sabía leer y todo ese asunto, y el conocimiento estaba reservado para muy pocas personas, ¿no? Para las clases gobernantes, y ahí es que surgieran los déspotas ilustrados. Entonces, obviamente, lo que va a hacer la burguesía es encauzar ese conocimiento en una serie de volúmenes que se va a llamar la enciclopedia. Y entonces la enciclopedia va a ir tratando de acumular el conocimiento en este momento que hay para ir confrontando a la gente con la fe, que le decía que las cosas sucedían porque Dios así quería. No, los enciclopedistas decían, no, hay una causa, hay un efecto y hay un proceso. Y ese causa y ese proceso están aquí lo hemos investigado, lo hemos hecho y lo hemos visto. Entonces, esa confrontación entre los ilustrados, por ejemplo, y las sociedades, y la iglesia, y los reyes, pues obviamente derivó en muchos movimientos, conocemos, por ejemplo, como la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa o las independencias de las colonias latinoamericanas. Entonces, obviamente la ciencia ilustrada va a encontrarse muchísimos caminos. ¿Por qué? Porque también va a replantearse y van a volverse críticos. Los mismos científicos de la época van a hacer, digamos, crítica de su propio método, se van a realizar nuevos métodos, nuevos experimentos y van a surgir con ya disciplinas muy específicas como la epistemología, o sea, ya fue más allá de la parte filosófica, la epistemología científica de la ciencia, es decir, un replanteamiento de qué es, hacia dónde quiere ir la ciencia, qué quiere descubrir, qué quiere conocer, ¿no? Y también van a surgir otros fenómenos al mismo tiempo, como la fenomenología, la hermenéutica, que le van a dar también herramientas a la ciencia, o sea, herramientas que vienen de la filosofía, herramientas para que su conocimiento cada vez se vaya haciendo más y más sólido. Entonces, esa parte del conocimiento de la ilustración, ese es un gran aporte que a veces lo desestimamos y nos quedamos en los ilustrados como ver solamente a Robespierre o a Montesquieu, Rousseau y Voltaire. No, atrás hay toda una pléyade de científicos. Entonces, con esto vamos a terminar nuestra primera parte de este breve desarrollo de la ciencia y vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte, porque los desarrollos científicos ya digamos, del siglo del XIX con la revolución industrial, ¿no? Del siglo XX y los contemporáneos, pues obviamente sí nos llevan un gran tiempo y hay que analizarlos con cuidado porque realmente nos afectan directamente a nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a terminar desde este lugar. Espero que les haya gustado, es un lugar hermoso, es un lugar, en este caso, donde el eco, pues obviamente es muy padre escucharse, verse aquí
ver que toda la gente que pasó en este espacio y que es parte de esta historia de la ciencia, ¿no? En la próxima sesión hablaremos un poquito más de este espacio y les enseñaremos un poquito más de él, ¿no? Pues muchísimas gracias a todo el equipo de Lazos Químicos que hace verdaderos esfuerzos monumentales para que esto salga bien. Muchas gracias a todos y nos vemos de hoy en 8 con la segunda parte de Historia de la Ciencia.